fuisteis el primer aceleradora en España y de las primeras en Europa. Ahora eres uno de los mejores fondos en Europa. ¿Cómo ha cambiado tu vida de pasar de ser una aceleradora a ahora ser un VC? Con varios gurús americanos que cuando vieron lo que estábamos haciendo en España, ¿no?, y la aceleración, en aquel momento te llegaban leads y contactos de muchas partes, ¿vale? Y sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué beneficios obtiene Draper de que otros VCs utilicen su marca alrededor del mundo? ¿Dónde está el business? ¿Dónde está el business? ¿No? ¿De dónde puedo tal? ¿No? Y vienen a venderte algo, ¿no? Y que el Team Draper quiere ganar siempre. Íbamos luego volviendo al punto de donde hay y de repente nos pasan unos corriendo, ¡boom! 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 Y entre ellos estaba Team Draper, era el equipo de Team Draper donde Team Draper iba corriendo y quería ser el primero. Y llegó el primero. Oye, me han chivado que eres un poco vampiro. Ni tomas café y duermes poco. Se trabaja tanto en el VC que... Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros en nuestro nuevo salón. Y queríamos conocerte un poquito más. ¿Quién es Enrique? Bueno, oye, lo primero un placer, o sea, que encantado de estar aquí en este salón. ¿Quién es Enrique? Pues Enrique es iba a decir un poco masoca, ¿no? Porque un trabajador empedernido que le encanta meterse en barro con todos los emprendedores. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde naciste? No, nací en Valencia. En Valencia. Ah, y crecí en Valencia, sí. Y yo pensaba que eras un señor del real estate. ¿Cómo empezó tu etapa profesional? Bueno, a ver, yo de formación soy arquitecto. O sea, que arquitecto de edificios, no de sistemas, que a veces me confunden. Pero entonces, efectivamente, yo, a ver, cuando acabé la carrera, sí que, bueno, estuve trabajando en algunos estudios de arquitectura en Portugal, luego en Francia. La verdad que en París no lo llevé muy bien, así que cogí, cerré la maleta y me volví a casa, a Valencia, y que echaba de menos el cielo azul. La luna de Valencia y el arroz. No, sobre todo el cielo azul mediterráneo. O sea, la verdad, era lo que más echaba de menos, aparte de que cuando eres joven, una ciudad grande como París, vas justo de dinero y es bastante agresivo, el piso muy pequeño, pero sí, el cielo gris lo remataba, ¿no? Y entonces volví, ¿no? Y ahí sí que empecé a trabajar algo de arquitecto y terminé en una de aquellas, me llegó por email o así, una oferta de trabajo en una promotora constructora y yo estaba haciendo proyectitos, pero sobre todo estaba haciendo mucho tasación inmobiliaria también. Y entonces me cogieron para la parte de análisis de inversiones inmobiliarias. Entonces, bueno, pues pasé de arquitecto a hacer tasaciones para valorar inmuebles, para luego invertir en inmuebles. Y en 2008 hice mi máster aquí en Barcelona, el Executive MBA, porque básicamente dentro de la empresa todos los que estaban ya por encima mío, más allá de, había algún perfil técnico, pero casi todos eran más la parte financiera, ¿no? Entonces dije, oye, bueno, pues venga, voy a hacer el máster, ¿no? Hice el Executive MBA y ahí conocí a Javier de la O, que había mucho dinero y no había buenas oportunidades donde invertir, que escaseaban. Y pocos meses después estuvimos en un e-weekend, ¿vale? Un fin de semana de monta tu startup en 48 horas y tal, que organizaba en Castellón Pep Gómez. Y ahí surgió la idea de, oye, tenemos que hacer algo para que esta ilusión del fin de semana, ¿no? Porque los emprendedores decían todo lo contrario, hay muchas ideas y talento en este país y lo que no hay es dinero que nos acompañe, pues vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y les podemos ayudar dentro de lo que nosotros sabemos para que en el mínimo tiempo posible pasen de esas ideas y de esa ilusión y de ese talento a algo con cara y ojos que sea invertible, ¿no? Por los inversores que habíamos visto en la red, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando empezamos a darle vueltas y sacamos B-Booster en 2010, o sea que le dimos vueltas, ¿eh? El e-weekend fue en 2009 y quedamos unos cuantos fines de semana dándole vueltas en el sótano, tal, no sé qué, el Canvas, etcétera, mirando cómo podíamos hacerlo. Y bueno, al final dimos con el modelo
te iba a decir Y Combinator, pero Y Combinator no escribía mucho, no había una huella digital en 2009 sobre lo que estaban haciendo. Los que sí que tenían algún vídeo de lo que estaban haciendo eran los de TechStars. Entonces, bueno, cogimos un poco ese modelo y lo trasladamos a España. Fuimos los primeros en tener pues esos 4 meses con mentores, Demo Day, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo se cruzó Tim Draper en toda esta historia? A ver, bueno, eso es mucho posterior, ¿eh? O sea, estábamos hablando de 2010 y Tim Draper, si no me equivoco, sería más bien para el final de 2016, ¿vale? Nosotros ya habíamos lanzado nuestro primer fondo, de hecho ya estábamos en vías de cerrar la aceleradora, ¿no? De dejar de hacer aceleración. Es un trabajo muy intenso y muy duro. Tener a los emprendedores en la sala contigo día tras día pidiéndote un minuto. Y decidimos que, puesto que había salido muchas otras aceleradoras, ¿no? Empezaba a ver ya en Valencia, en 2013 llegó Plug and Play haciendo un tema de aceleración, luego en el 14 o en el 15 abrió Lanzadera. Entre tanto, los de Tetuan Valley es verdad que estaban haciendo un programa de preaceleración en Madrid y tal, pero estaba muy bien. Sea Rocket, que había hecho sus semanas, que sigue haciendo ahora las semanas estas de Sea Rocket, pero hubo un tiempo que cuando abrieron Google Campus y tal, intentaba hacer también un programa más de 4 meses de aceleración y tal, las universidades, los ayuntamientos y tal, ¿no? Entonces decimos, oye, el trabajo duro que lo haga otro y llenamos el hueco que hay después, ¿no? Entonces lanzamos nuestro primer fondo semilla en 2016 y, a ver, quizá nos beneficia, o son cosas que ocurren, ¿no? Encadenadas, ¿no? De varios factores, ¿no? Entonces teníamos la aceleradora, nosotros dejábamos que nuestro espacio lo use cualquiera cuando había sitio. Entonces las comunidades de desarrolladores venían, entre ellas una de las que vino más activamente fue el Google Developer Group, y también hacíamos los Startup Weekends allí. Y entonces, bueno, pues de Google me llamaron que iban a hacer una línea que era los Google Developer Experts y que querían que fuera uno de los primeros expertos en producto a nivel mundial, ¿no? ¿Experto de qué? Si yo no soy experto de nada. O sea, yo tengo 40 startups, miramos muchas cosas, pero no profundizamos en ninguna, ¿no? Me dice, precisamente por eso estás de producto, ¿vale? Porque tocas todos los palos, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, pues, y eso fue en 2014, más o menos, empezaron a llevarme todos los años Google a Mountain View. Una vez al año iba a Mountain View. También por el Startup Weekend habíamos ido un par de veces, también había ido pues, a Las Vegas y luego acabamos en Mountain View y alguna cosa, ¿no? Entonces, en uno de estos viajes, y ya después de tener el fondo nuevo, que estábamos haciendo las B-Booster Weeks en Canarias, entonces otro conocido me dijo, ¿estáis haciendo B-Booster Weeks en Canarias? Y en Venture Capital, pues tienes que conocer a John Nam, que es un coreano canario que hace Venture Capital. Y John Nam vivía en California. Entonces, en uno de esos viajes le dije, John, que me voy para Silicon Valley esta semana. Y me dice, pues yo también voy a estar en Silicon Valley. Me dice, ¿vas al Draper Summit? Y digo, no, voy al Google Summit. Y dice, pues te tienes que venir al Draper Summit, ¿no? Y entonces, con John Nam, fui al Draper Summit y ahí conocí por primera vez a Tim Draper. La verdad que siempre he sido bastante head down, ¿no? O sea, claro, era difícil tener head up cuando tienes 10 startups en la oficina con 40 emprendedores pidiéndote minutos, con lo cual he de decir que no sabía quién era Tim Draper, hasta que no estuve allí y lo conocí. Y luego ya sí, empiezas a relacionar todo. Joder, vale, este es el del caso de SADE de Microsoft. O sea, de cuando Microsoft compra Hotmail, ¿no? El caso de Hotmail, que fue inversor en Hotmail. Digo, ostras, no sé qué. Y luego efectivamente también es el de Skype. Es también inversor en Skype y tal, ¿no? Y vas relacionando algunas noticias que habías visto, pero no sabía. Y ahí nos conocimos y a partir de ahí, pues luego hay gente que conoces y ya no mantienes el contacto, pero hay otras que, bueno, pues oye, pues por lo que sea, mantienes el contacto, ¿no? Y con Gabe, que era el mano derecha de Tim,
mantuvimos el contacto, ellos querían expandir también su red de Venture, con lo cual encajábamos perfectamente porque no tenían a nadie en España, o sea que ahí hubo un match. Qué bueno. Entonces son esas cosas que dices, bueno, pues no sé, al final tú te mueves, vas a muchos sitios, haces muchos viajes, muchas veces te da la sensación que pierdes el tiempo y alguna vez de repente pues surgen cosas. ¿Qué beneficios obtiene la Draper? ¿No? Ellos fundaron el Venture Capital en Silicon Valley. Creo que era el padre del que aún lidera, ¿no? El abuelo. ¿Qué beneficios obtiene Draper de que otros VCs utilicen su marca alrededor del mundo? Yo entiendo que para un VC es interesante porque ya tienes un branding, ¿no? Detrás. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtiene Team Draper de que otros VCs estén utilizando su marca? A ver, una de las cosas curiosas de Team Draper y sobre todo, yo hasta la fecha, gran parte de los americanos que conoces, de los norteamericanos, te da la sensación que lo único que quieren es meterte la mano en el bolsillo, ¿vale? Es como, ¿dónde está el business? ¿Dónde está el business? ¿No? ¿De dónde puedo tal? ¿No? Y vienen a venderte algo, ¿no? Lo curioso de Team Draper, o lo curioso, o lo bueno, o lo tal, es que realmente él ya está por encima del bien y del mal. En verdad tiene dinero para haberse retirado hace tiempo. Pero le encanta lo que hace. Le encanta esa parte, digamos, de relación con los empresarios. Él tiene la visión de, oye, de dejar huella, ¿no? Entonces, generar ese ecosistema Draper, ¿no? Donde al final, pues, oye, tengo la Draper University por un lado que apoya en la fase no sé qué. Luego, a través de mi hijo y tal, que está la parte aceleradora y Boost VC. Luego tengo la red de fondos. De tal. Luego él tiene dentro de la red de fondos su propio fondo, Draper Associates. Luego, entonces, ha invertido en Draper Startup House, ¿vale? Como esa red de coworking, co-living alrededor del mundo centrada en emprendedores. Entonces, al final, todo eso no lo hace básicamente para, oye, aumentar su riqueza, sino tiene esa parte de realmente de disfrutarlo y de querer impactar, ¿no? No es como una franquicia que sea una parte del carry fee, no hay nada de eso, simplemente... A ver, evidentemente luego tenemos 3, 4 personas en San Francisco y las tenemos que pagar entre todos los fondos, ¿vale? Pero lo que te decía antes, la sensación, no es, y hablamos con otros gurús, yo recuerdo hablar, no sé si fue en 2010 o 2011 y 2012 o así tal, con varios, ¿no? Gurús americanos que cuando vieron lo que estábamos haciendo en España, ¿no? Y la aceleración. A ver, al final fuimos una de las primeras aceleradoras en Europa, la primera en España, pero una de las primeras en Europa, ¿no? Con lo cual, en aquel momento te llegaban leads y contactos de muchas partes, ¿vale? Y sobre todo de Estados Unidos. Pero gran parte de las veces, enseguida que te reunías, lo que querían era venir a vender su libro y a ver quién tenías detrás para ver cómo te sacaban la pasta por llevar allí emprendedores allí, ¿no? Y ellos poner en valor lo suyo allí, ¿no? Y aquí, pues eso fue distinto, fue un feeling diferente, donde efectivamente pues no es tanto su enriquecimiento propio, lo bueno es que como ya le sobra, como realmente esa parte de impacto. Una historia que me contaste una vez de Team Draper, y yo creo que para marcar la personalidad tanto de Tim, quizá, como de Enrique, es que creo que hay una especie de chincama de equipos en la university y se van a correr por mitad del campo a hacer no sé qué objetivos y se pasan ahí todo el día, llueva, truene, y que el Team Draper quiere ganar siempre. Sí, a ver, claro, la Draper University tiene un programa de 5 semanas muy chulo como emprendimiento de alto rendimiento, ¿no? Y tal. Y sí que durante ese programa, no sé en qué fase, si en la segunda semana o después de la primera semana, hay una cosa que llaman el survival. Y en el survival, a los emprendedores los sueltan en mitad de las rocosas y tienen que llegar a no sé qué sitio, pues eso, como, no sé, orientación, mapa, brújula, ¿no? O sea, como hacen las pruebas de orientación y así y tal, pero a la vez, oye, pues no tienen
prácticamente ni comida, ni bebida, ni dinero, ni tal, y tienen que llegar, ¿no? Y esto lo hacen cada 6 meses. Pues Tim Draper participa en todas, ¿vale? Y como tú dices, quiere llegar el primero. O sea, que se esfuerza ahí por tal. Con los Venture Capital fue más soft, ¿vale? Hicimos una orientación un día que organizaron una vez y nosotros sí que era una orientación tipo Gincana de eso de coger, tenías que ir encontrando los distintos nav points y había pistas y ibas recogiendo cosas en cada uno de los nav points y estaba distribuido en equipos y a ver quién llegaba primero, ¿no? Y la verdad que, oye, nosotros más o menos la íbamos haciendo y estamos involucrados y veías a los otros equipos también por ahí buscando, bla, bla, bla. También hicimos algún intercambio de nav points para ahorrar tiempo, ¿vale? O sea que hubo una parte ahí de negociación y tal con algún equipo. Oye, ¿dónde has visto esta? Ahí, va, tal, pues yo he visto esta otra ayer, ¿no? O sea, y aligerar un poco. Pero íbamos muy bien, ¿no? Y entonces parece que se ve de los primeros, o el primero, ¿no? Yo creo que íbamos el primero, sí, porque llegamos el segundo. Pero íbamos luego volviendo al punto de donde pues te lo tomas ya un plan, no te va la vida en ello, ¿no? Y tal. Y de repente nos pasan unos corriendo, ¡vum! 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 Y entre ellos estaba Tim Draper, era el equipo de Tim Draper, donde Tim Draper iba corriendo y quería ser el primero. Y llegó el primero. Yo cuando con Flycube me invitasteis a Madrid, conocí al hijo y me pareció que tenía una startup de viajes, ¿no? Viajes sorpresa, y él hablaba de no sé qué, de limpiar todos los océanos en 5 años, bueno, unas locuras que súper interesantes. Entonces me imagino que el padre aún debe transmitir esa energía de los elegidos, ¿no? Sí, bueno, es un poco también lo que vamos buscando, ¿no? Luego, y en general también, o sea, porque él es verdad que todo lo que le ha ido bien por esa parte de visionario, ¿no? Invirtió en Hotmail cuando nadie se imaginaba que un email se podía mandar desde cualquier dispositivo, ¿no? Sino que tenías que ir al ordenador de tu casa a abrir tu cuenta para mandarlo, ¿no? Luego invirtió en Skype cuando nadie imaginaba una videoconferencia. Hay que tener en cuenta que entonces estaban los routers de ¿no? Invirtió en Tesla en el año 2005 o algo así, o sea, también cuando nadie imaginaba el coche eléctrico, ¿no? Invirtió en Coinbase también, súper temprano. Quiero decir que al final él siempre, luego lo cuenta y dices, pero claro, hay que también invertir en ese momento en esas locuras, ¿no? Él dice que muchas veces invierte contra mercado. O sea, lo que no invertiría ningún otro lo invierte. Dice, Tesla cuando lo invertí yo había pasado por todos los ventures de Silicon Valley. Dice, pero yo fui el único loco que lo invirtió. ¿Vale? Y invirtió antes que Elon Musk, ¿no? ¿Estás absorbiendo algo de esa locura con tus taxis voladores? Bueno, ahí hemos coinvertido con Tim Draper, con lo cual algo sí, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de esto lo que hay que ver es que dentro del Venture Capital es Venture Capital y es capital riesgo y es riesgo. Y realmente donde se gana pasta o donde consiguen los grandes múltiplos es cuando el upside es muy grande. Si el upside es muy grande, es que es muy binaria. Y entonces no todo el mundo ve esa oportunidad o tiene la capacidad de arriesgar en esa oportunidad. Entonces, a ver, nosotros dentro de que estamos en un mercado muy diferente, que es España, ¿vale? Versus Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí no hay IPOs y tal, y no sé qué. Entonces, la manera de invertir es diferente, es otro mercado, hay que adaptarlo, etcétera. Pero sí que tenemos algunas apuestas más binarias y otras apuestas, digamos, que serían más, llamémoslo, más sólidas dentro de lo que es el tal. Pero que a la vez el upside probablemente, si es algo que lo ve todo el mundo, que no sé qué, que cuando invertimos resulta que quiere invertir todo el mundo y lo ve todo el mundo, pues probablemente el upside no es tan grande, ¿no? Pero al final dentro de nuestra cartera pues tenemos un mix, ¿no? Y entonces ese mix también te enriquece lo que es la cartera de cara a dar el retorno. Muy bien, muy bien. Oye, me han chivado que eres un poco vampiro. Ni tomas café y duermes poco. Se trabaja tanto en el VC que... A ver, la primera parte de no tomo café la compro, ¿vale? O sea, no tomo café, es una cosa que me afecta mucho, siempre me ha afectado. ¿Qué haces? ¿Qué haces si tomas café?
A ver, Te tendremos que dar café. a ver, en casa lo tengo prohibido porque no dejo dormir a los demás si he tomado café, porque empiezo a dar vueltas, me levanto a escribir, me levanto a hacer cosas y entonces termino despertando también al resto de gente, ¿no? Pero sobre todo a mi mujer. Pero a ver, son dos cosas. Una es que me acelera la cabeza y entonces me voy a dormir y la cabeza sigue ahí y se me ocurren algunas cosas al día siguiente y dices, pero qué locura, qué idiotez, ¿no? Hay otras que no, que luego le sacas jugo, o sea, que de vez en cuando no dormir está bien. Pero yo en general sí que soy de dormir, ¿eh? Y de respetar las horas de sueño. A ver, es muy raro que no duerma 7 horas. O sea, intento cumplir siempre lo de las 7 horas de sueño. Además, yo soy de los que se duermen rápido y duermo como un tronco, ¿vale? Y por eso, el día que tomo café o que no puedo dormir, lo paso mal, ¿vale? Entonces, si tomo un café descafeinado y me lo dan con cafeína porque se han equivocado, me acuerdo de la del bar. Y a tus emprendedores, tú siendo un chicarrón de rugby históricamente, ahora más de pilates, ¿a tus emprendedores les gusta que les guste, o sea, les fuerzas a que estén sanos de cuerpo para que puedan ejecutar bien? A ver, chicarrón de rugby, yo no he jugado al rugby, ¿vale? El que ha jugado al rugby era mi hijo. Yo me he lesionado jugando con mi hijo al rugby, que es diferente. Que no es lo mismo. Yo te hacía en el Che-15 o en algún... Que es diferente. También hemos hecho un taller, hicimos un taller de rugby a la hora, en el segundo fondo, el de 2016, a la hora de seleccionar los equipos, como ya no los teníamos en la aceleradora 4 meses con nosotros, lo que hacíamos era una semana, ¿no? Y luego hacíamos actividades que iban más allá de una due diligence y para conocer bien a la gente y ver cómo se desarrolla y tal, trabaja en equipo. Y hicimos un taller de team building con rugby alguna vez también, ¿no? Con el equipo de mi hijo, ¿no? Donde estaba el equipo de mi hijo, coño, ¿esto lo pueden organizar? Sí, pues ala, pues vamos a organizarlo, ¿no? Y lo organizamos, ¿no? Pero no, a ver, yo históricamente soy más de natación, ¿vale? Porque, bueno, con 14 años a mi madre le dijeron que se me estaba torciendo la espalda y que tenía que ir a natación, así que empecé a hacer natación. Y como todos los niños de Valencia, en la piscina de Valencia, allá en Alameda. Empecé en la piscina Valencia, justo ahí. En ese punto sí que iba a la piscina Valencia, que estaba destroy, se caían trozos de techo en aquel momento. Luego, a ver, lo dejé, lo volví a retomar. Cuando entré en la universidad, luego, pues, oye, podía hacer lo típico. Al final eres estudiante y te buscas la vida y podía hacer natación gratis en el equipo del Politécnico, si te seleccionaban. Así que dije, coño, pues si puedo hacerlo gratis, pues voy a ver si me seleccionan. Entonces fui, tenía que hacer unas pruebas y me seleccionaron. Pero eso, más de natación. Y luego, si se lo recomiendo, o sea, ¿qué hacemos a nuestros emprendedores? Sí que nos gusta que al final está bien que se focalicen y que trabajen mucho, pero necesitas balancear y tener esa parte, ¿no? Y entonces, pues sí que, a ver, hubo un momento que llegamos a plantearnos en la aceleradora el poner clases de yoga todos los días para que pudieran tener, también es esto. Al final tuve que ganarte al vóley, ¿te acuerdas? En la Booster Week nos hiciste hacer kayak y vóley. Yo quería preguntarte 2 cosas. ¿Qué buscas ver ahí? Si buscas ver la competitividad que tienen los emprendedores para ver si el CEO es competitivo, ¿qué es lo que estás buscando, ¿no? En esas actividades? Y luego os habló que empezasteis modelo Y Combinator, luego pasasteis a las B-Booster Week, ¿no? Que en una semana cogíais 7 o 8 startups y dabais 100.000 euros entre 1 o 2 startups y finalmente pasasteis a modelo ya de Venture Capital. Pregunto por qué hicisteis eso y luego por qué Y Combinator funciona bajo ese modelo que tantas empresas, entre ellas B Combinator, han intentado ese modelo o trabajan bajo ese modelo de aceleradora con capital. Vamos a ver, nosotros transicionamos y como te decía, básicamente transicionamos porque la aceleradora, o sea, si tú miras a nivel mundial, luego han salido muchas aceleradoras y hay una figura que es el Program Manager, ¿vale? El Program Manager le han llamado, ¿no? Que al final es el responsable que está allí, corporación, ¿no? Cuando son aceleradoras corporativas, con lo cual igual son menos intensas en esa
transmisión de know-how o en ese arremangarse con las startups o las municipales o las tal, ¿no? Pero si lo haces en base a, como modelo de inversión a través de aceleración, pues tienes un trabajo muy, muy, muy intenso, ¿no? Es una consultoría hardcore 24/7, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú analizas esas y ves los program manager, no duran más de 2-3 años en el puesto de program manager, porque es muy intenso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé de program manager, pero cuando ya llevábamos X años, yo igual empecé, pues eso, 2011, 12, 13, más o menos. Luego estuvo Macarena, de 14, 15, o así, y luego estuvo Raquel, ¿vale? Claro, cuando llega el 2016, o sea, y se iba a acabar nuestro periodo de inversión del fondo del vehículo que habíamos levantado, la SCR, para invertir con la aceleradora, que era de 2012, se iba a acabar en 2017, entonces teníamos que decidir qué hacíamos, ¿no? Y miramos internamente y fue, oye, ¿qué hacemos? No sé qué, ¿seguimos con el modelo? Y la frase de Raquel fue contundente, fue, sí, la verdad que el modelo va bien, no nos está yendo mal, tal, pero si seguimos, conmigo no cuentes, ¿vale? Lo que hablábamos de la rotación, ¿no? Yo tampoco quería volver a estar intensamente de program manager, ¿no? Entonces, en uno de esos días con café, que alguien me dio café o Coca-Cola, pues se me ocurrió un poco darle la vuelta el tema este de las B-Booster Weeks, ¿no? De mezclarlo un poco y reducirlo a tal, y entonces, bueno, pues, y luego, a ver, se me ocurrió lo de las semanas, pero quedó un poco ahí, ¿eh? Luego lo trabajamos en pizarra, o sea, luego al final ha sido un trabajo muy en equipo. De hecho, terminamos de darle forma, si no recuerdo mal, a la B-Booster Week. Claro, porque nos lanzamos enseguida a la piscina, dijimos semanas, vale, pues vamos a hacerlo. Y antes de tener el fondo, antes de nada, y lo íbamos a hacer en todos los grandes eventos de startups, cogemos y hacemos una B-Booster Week. Y así, ya que están los emprendedores allí, va a ser más fácil captarlas luego también para analizarlas, invertirlas y tal. Entonces, hicimos un experimento en el Pioneers Festival en Viena. ¿Vale? Se salía más de nuestra área de confort, que era España, donde teníamos la huella como aceleradora, y lo hicimos. Y la verdad que no captamos muy bien, o sea, no captamos suficiente cantidad de deal flow. A ver, estábamos acostumbrados también en la aceleradora que ya nos llovía solo el deal flow, ¿no? Entonces dices, vale, pues si lo vamos a hacer, pues tiene tal. Pero claro, salimos fuera, era tal, y aunque te estabas apalancando en el evento, no terminó de tirar del todo, ¿no? Entonces, la siguiente B-Booster Week que hicimos fue, vale, pues vamos a hacerla con un evento que era en Canarias y además nos patrocinaba el gobierno canario, ¿no? Y aquel sí que fue mejor, ¿no? Y entonces repetimos también. Y la segunda vez que repetimos y estábamos por allí en el Siam Park haciendo team building, pues me acuerdo que fue cuando terminamos ya de darle la forma al modelo de la B-Booster Week y al modelo de inversión. Y ya lanzamos el fondo en 2016. Después de esos dos, claro, porque los primeros tests los hicimos con capital pagando la propia gestora, ¿no? Y tal, y algún inversor business angel que coinvirtió con nosotros, ¿no? En las que participaban allí en la B-Booster Week. Y luego ya, pero claro, ya invertíamos 25.000, ¿no? Y luego ya cuando tuvimos el fondo y lo pusimos en marcha eran 100 y pico, soltábamos unos 100.000 de ticket más o menos en cada startup de las que invertíamos. No, claro, entonces, ¿cómo pasamos de ahí a fondo? Pues a ver, llegó el COVID, ¿vale? Básicamente dejamos... Pues se cerró todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver, y aquí hay un doble figura también. Por un lado llegó el COVID, por otro lado se aceleró mucho la inversión, ¿vale? O sea, estamos hablando finales del 19 y luego ya el 20, cuando estalla el COVID, ¿no? La locura total. El 20 21. y el 21, bueno, pero sobre todo el 20, que es cuando tomamos la decisión y tal, ¿no? Y ya veníamos ronroneando eso y ya con el COVID lo rematamos, ¿no? Y era que, claro, nosotros hacíamos como 3 B-Booster Weeks al año, entonces una cada 4 meses. Entonces tú veías igual startups y le decías, sí, me gusta, no sé qué tal, pero vamos a hacer la toma de decisión en la B-Booster Week dentro de 3 meses, ¿no? Y la gente sí, se esperaba y venía y tal. Pero cuando el ecosistema va a tal velocidad que es, oye, si te gusta o firmas ya o hay otro que ponía el dinero, pues
tampoco podías ser tan lento, ¿no? Aunque es verdad que les gustábamos y tal, y algunos pues sí, y tal, ¿no? Pero empezaba a ser más difícil en 2019 y ya en 2020 con el COVID ya lo rompimos del todo, lo hicimos totalmente en virtual y ahora pues eso, nos hemos vuelto un poco más un Venture Capital tradicional, más aburrido, ¿no? Ya no tenemos las B-Booster Weeks. Porque tú has hecho las dos cosas, fuisteis el primer aceleradora en España y de las primeras en Europa, ahora eres uno de los mejores fondos en Europa. ¿Qué características o cómo ha cambiado tu vida de pasar de ser una aceleradora ahora a ser un VC? ¿Y qué características y habilidades has tenido que desarrollar o desarrollaste en una etapa que has tenido que luego cambiar o pivotar a esta nueva etapa? Entrabas realmente bastante a fondo, aunque al final eran 10 y tú solo entrabas un 10%, ¿no? En cada una, porque ellos son los que estaban el 100% en cada una, pero sí que, joder, los tenías en la oficina y revisabas todo eso, ¿no? Y hablabas sobre todo eso. Y aprendías mucho. Yo creo que aprendí más de ellos que ellos de nosotros, ¿no? Esto luego después con las B-Booster Weeks y con tal, es verdad que se frena bastante, pero sí tenemos un engagement muy importante con cada una de las que invertimos, que han estado una semana con nosotros, qué tal, y por la fase de inversión en la que estamos, ¿no? Y conforme crecemos y se hace el equipo un poco más grande, digamos, también, o sea, digamos que en esa parte también mantenía mucho contacto con los emprendedores, llevaba yo prácticamente el 100% del portfolio management de todas las startups. ¿Cuántas tenéis? Y, a ver, en el fondo de 2016 invertimos en 28, ¿vale? Y esas, prácticamente las 28 las llevaba yo, ¿vale? Yendo a todos los consejos, cogiendo todo tal, etcétera, ¿vale? Y arrastrando alguna de la aceleradora que había crecido y que seguía existiendo y tal. Y claro, y también muy activamente en el proceso de inversión, ¿vale? O sea, en un fondo tan pequeñito que teníamos no teníamos, éramos dos y dos hacíamos todo, ¿no? Luego, claro, con el fondo de 2020, que ya eres más grande, que tienes que invertir en más, que tienes que gestionar el portfolio y se especializan los puestos, pues sí que, claro, te convierte. O sea, ahora yo soy más que nada, soy el departamento de desinversiones y de Investor Relation. Entonces, pierdes gran parte de ese pulso con. Joder, desde luego hace ya tiempo que no he visto un Facebook Ads o un Google Ads. Bueno, pero es verdad que muchas veces yo creo que nos llaman inversores cuando deberíamos ser desinversores, ¿no? O sea, que es donde está la clave probablemente del éxito, ¿no? Alguna vez que hemos oído alguna de, oye, no va tan bien, las contabas antes, pero ha hecho un muy buen éxito, ¿no? Ese proceso final es el que nos ha dado 1 o 2x más solo por haber hecho un buen proceso. Sí, a ver, yo te diría que hay una cuestión que todo el mundo habla, ¿no? De las que suenan mucho, ¿eh? Y muchas veces las que suenan mucho no son las que mejor retorno dan, ¿no? O sea, porque las que más suenan suelen ser B2C, ¿vale? Son las que todo el mundo conoce, son más market, no sé qué y tal. Pero queman mucho para ser B2C y captar, con lo cual son muy intensivas en capital, con lo cual van habiendo muchas ampliaciones de capital y te vas diluyendo porque no puedes acudir, ¿vale? No puedes, al final llega un momento que eres un fondo pequeño de fase inicial y no puedes acudir y te diluyes, ¿no? Y luego y se ha vendido por tropocientos millones, pero has conseguido un múltiplo relativo. Y luego tenemos otras que son B2B, que no conoce nadie, que están en la sombra, que no levantan casi rondas, que haces un exit que, bueno, pues igual sale, oye, se ha vendido a no sé cuántos millones, pero no es una millonada, trillonada como aquello, y sin embargo, tú has hecho un múltiplo de la leche y para tus inversores es mucho mejor retorno. Entonces, claro, al final, este es un negocio donde efectivamente no, o sea, tú al final pues estás cultivando y tienes que tener materia prima, pero realmente donde haces el dinero es cuando vendes, no cuando compras. Totalmente. Totalmente. Para mí ese es el deporte de para éxito. Vender bien tienes que comprar bien, te lo compro, también. Está claro. Pero realmente donde haces dinero es en la venta, ¿no? Y estamos en un sector donde encima no vendes cuando quieres, sino cuando puedes. Totalmente. Entonces, pues eso es bastante complejo. La buena parte de todo esto es que, como tú has dicho, tampoco necesitamos, en la etapa en la que invertimos, tampoco necesitamos llegar a grandes valoraciones para hacer un buen múltiplo. Es decir, una serie B, serie C bien hecha,
te puede dar un múltiplo que te quedes satisfecho y no necesitas lo que tú has hecho, ¿no? Llegar a un upside tan tremendo para tú quedarte satisfecho y contento, ¿no? Es que en España cada día hay más ventas, entre 50 a 150 millones, eso irá creciendo poco a poco, Sí, a que ver, no necesariamente se publican por la confidencialidad, que no hace falta publicarlas, pero tú has hecho 50 veces pasta. O sea, Y como entramos tan cerca, tan temprano, pues... sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un tema y es la mayoría de los inversores en fondos, de los LPs o de los inversores en general, tienden a pensar que cuanto más late state es el fondo, menos riesgo hay. Y yo creo que en capital semilla hay menos riesgo, hay que divertir a alguien que te pueda comprar a 1.000 millones. Esto hace que efectivamente hay más opciones de salida, ¿vale? Entonces tú le puedes vender al fondo siguiente que entra o le puedes, ¿sabes? Hay muchas opciones en secondary, ¿no? Entonces yo creo que a la larga, bien diversificado, el principal problema de la inversión semilla no es el riesgo, no es la rentabilidad, sino son dos, ¿vale? Que hacen que la gente, hay algunos elijan el late stage. La iliquidez es más larga, porque estás invirtiendo en una fase más temprana, y entonces tiende a ser más tiempo de iliquidez muchas veces. Por lo menos lo que yo viví de la aceleradora es que fue mucho más tiempo que luego lo que nos ha pasado en el fondo cuando estás entrando un poco más tarde. Entonces, la iliquidez es más larga. Y luego una cosa muy importante para los inversores institucionales es que es mucho más difícil hacer un deployment de grandes cantidades de capital, porque tú al final diversificas, pero pones tickets muy pequeños, con lo cual operativamente tienes que tener una cartera extensísima si lo que quieres es, pues eso, un fondo, un inversor institucional en fondos que dice, no, yo es que el ticket mínimo son 50 millones y máximo puedo tener el 10%, con lo cual fondo de 500 millones. Pues claro, desplegar un fondo de 500 millones en capital semilla pues no se hace tan fácil, ¿no? Has hecho varios fondos. Por un lado tenía la aceleradora, un fondo de 3 millones, si no me equivoco, uno de 8, uno de 30 y ahora estás haciendo uno de 100, si no me equivoco. Ahora me corriges si los números no son exactos. Me interesa mucho saber cómo ha sido tu experiencia a la hora de levantarlos, cuál te ha costado más y a la vez cómo ha ido cambiando el perfil del LP durante este periodo de fundraising. A ver, el fundraising es el caballo de batalla de la mayoría de los VCs, el talón de Aquiles. A todos, pues lo que decía, nos gusta meternos en barro, aprender con las startups, ver cómo impactas, cómo algo que invertiste se convierte en una empresa de no sé cuántos empleados y en no sé cuántos países, ¿no? Y la parte de mendigar para que te pongan dinero en el fondo, pues no es la más divertida, ¿no? En ese sentido. Además, pues tiene esa parte de que luego empatizas con tus emprendedores, ¿no? Porque te toca hacer el fundraising y sabes lo que es recibir noes, tener reuniones absurdas, etcétera, por culpa del fundraising, ¿no? Entonces yo te diría que no sabía dónde me metía cuando me metí. Nos metimos en la aceleradora, que era algo, pues oye, pues que vengan aquí, les ayudamos y les llevamos. Y conforme subía una colina había otra montaña detrás, ¿no? Y nos hemos ido complicando la vida, ¿no? Entonces dices, más fácil, más difícil, no sé, a ver, en 2012 cuando decidimos, oye, la aceleradora con nuestro dinero no va a ningún lado, pues vamos a montar un vehículo y vamos a invitar a gente, estábamos hablando en 2012. En 2012 estaban cerrando todos los capital riesgo que normalmente estaban vinculados a las cajas de ahorros y estaban cerrando todos. Y nosotros andábamos por ahí pidiendo dinero en una depresión, ¿vale? Entonces fue difícil y eran solo 3 millones. Y la aceleradora iba en marcha comiendo recursos en paralelo. O sea que parecía que íbamos a romper caja si no cerrábamos el siguiente ticket del fondo. Entonces ese fue intenso, fue duro ese fundraising y fue largo, ¿no? El de 2016 fue largo y también salías de tu zona de confort, tal. Fue algo también difícil, ¿no? Porque alguno de los inversores que teníamos en el fondo de 2012 quizá pensaba que íbamos a trabajar en exclusiva para él hasta 2022, ¿no?
Pero claro, un fondo de 3 millones no daba ni para pagar los salarios, o sea que no daba cabida. Entonces, ahí también hubo que, oye, no, profesionalizar y enseñar y profesionalizar también la tipología de inversor. Y también fue largo el fundraising. Y en comparación, el de 2020, joder, y encima con COVID, es que el fundraising fue mucho más fácil quizá porque acabábamos de vender Jeff en el 19, luego Signaturit a principios del 20, bueno, que creo que se firmó al final, pero estaba ya cerrado. Y entonces fue más fácil el fundraising, pero también porque de repente todo el mundo miraba lo digital, estaban aburridos, encerrados en casa, y también lo vendí por videocall. No me fui a hacer viajes hasta no sé dónde para que luego el que me habían dicho que podía estar interesado en invertir no ir a ningún lado, ¿no? Y perder todo un día de ida y todo un día de vuelta, ¿no? Aquí eran videocalls, no sé qué, tal, y hubo inversores que entraron que nunca nos habíamos visto físicamente. ¿Vale? Entonces fue mucho más fácil. Ahora 2024, pues, o sea, el de 2024, pues va a ser más complicado otra vez, ¿eh? Por cómo está la economía, por tal, pues probablemente sea más complicado. ¿Y ese 100 millones? No, a ver, lo de 100 millones fue una cosa que hicimos con Renta 4, pero eso ahí nosotros éramos partner, o sea, ese no es nuestro fondo, ¿vale? Entonces, no, el del 2024 la idea es que sea más o menos, seguimos en semilla, seguimos en todo y el tamaño que tiene sentido son los mismos 30 millones. Creo que era alguien de Inverrede que decía que el tamaño perfecto de un fondo es semilla y de 60 millones, si no me equivoco. Algo por el estilo, 60 o 70 millones. ¿Vosotros habéis empezado ya el fundraising de un fondo de 100 millones o es que vas a hacer el kickoff en 2024 y es de 100 millones? No, como te decía, nuestro fondo de 2024 la idea es que sea un poco más grande que el de 2020, pero básicamente igual. Creemos que es un tamaño más que suficiente para Semilla España, ¿vale? O sea, porque seguimos principalmente España. De hecho, parte de lo que crezcamos va a ser para efectivamente esa parte que estamos haciendo fuera de coinversión con otros fondos, de la Draper y así. Cada vez nos llegan más oportunidades de fuera de calidad porque, claro, te llegan de primera mano oportunidades de coinvertir con gente que conoces muy bien, que ya has trabajado junto, que está en la red, que llevamos ya muchos años, ¿no? Desde 2017 estamos en 2023, ¿no? Como comentabas, hemos convertido con Team Draper en el coche volador, pero hemos convertido con Draper Cygnus en Splite, en una de Argentina, hemos convertido en una de blockchain y cripto con uno de los fondos de la Draper de blockchain. Entonces, se va abriendo también oportunidades de calidad, pero siempre decimos, en casa, en España, solemos liderar, fuera solemos coinvertir, ¿vale? Ser coinversores. Bueno, yo para cerrar, pues coinvertiremos juntos, espero que a menudo, pero y seguiremos, espero que teniéndote en casa, que vengas mucho a B Combinator, que aceleremos proyectos que puedan ser muy interesantes para vosotros y toda la suerte del mundo. Un placer. Mil gracias. Encantado. Venga.